¿Quién de ustedes puede decir a ciencia cierta que es un líder? ¿Y quién de ustedes, con la mano en la Biblia, o en la Torá, o en el Corán, o en la religión de su gusto, dicen: yo sí acepto, yo soy seguidor? Mario Borguiño es director general de Borguiño Consultores. Aparte, les digo algo, el 9 de junio que viene el Master MOA, Mario Borguiño va a estar ahí para meternos una arrastrada infernal y abrirnos los ojos. Así Bienvenido, es, Mario. ¿Cómo así estás? estaré. Estoy muy bien y agradecido que me hayas invitado porque estoy fascinado de ir. Bueno, no, estamos muy contentos de que vengas. Bueno, Mario es consultor empresarial, tiene más de 30 años de experiencia elaborando procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial para empresas e instituciones líderes en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en España. Y hoy el tema es: ¿fuimos o no entrenados para ser líderes? O más bien fuimos entrenados para ser seguidores. Así es. Fíjate que yo me he puesto a estudiar, con tantos años que llevo en esto del liderazgo, ¿por qué salen tantos libros de liderazgo todos los años y todo el tiempo hablando del mismo tema? ¿Qué será que el tema es inacabable? Sí. Pues bueno, con el tiempo, tantos años estudiando, me he dado cuenta que todos los seres humanos estamos constituidos por dones similares. Esos dones están ahí para ser desarrollados. Eso quiere decir que nosotros nacemos con la materia prima para transformarte en líder. Ajá. Es decir, ni tú ni yo fuimos lo que somos hoy. O sea, nos transformamos en lo que hoy nos hemos 100%. transformado. Ándale. Y entonces, si estamos de acuerdo con eso, eso significa que el principio básico para ser líder es la autotransformación. ¿No se te da? Claro. O sea, se te da la materia prima, tienes la tierrita, pero tienes que crear las semillas y plantarla y desarrollarla. 100%. Entonces, hoy de lo que me gustaría hablar es un poco de cuestionarnos por qué hemos sido educados para ser seguidores, pero tú puedes tener la capacidad de transformarte en el líder que tú quieres ser, porque el liderazgo te permite alcanzar lo que tú anhelas. Claro. No solo es manejar 1000 personas, es manejar tu vida. Es manejar tu vida. Eso es ser líder. Claro. Es decir, hay gente que son jefes de un área, de un departamento, y no son capaces ni de bajar de su perro de la silla. Es decir, no pueden influir ni siquiera en su perrito. Es decir, pero tienen la chamba de líderes. Hay gente que tienen chamba de líder y otros son líderes. Sí. Y la otra cosa que quiero decir, también he observado con los años que hay niños que nacen ya con los elementos ya desarrollados. En nuestra familia debemos tener nietos, sobrinos que ya tienen pinta de líderes y no fueron a la universidad, ni maestría, ni doctorado, ni tienen 35 años trabajando. Y ni manejan gente, pero ellos deciden si si van al cine o no, si juegan o no, o si juegan a la pelota o no, o se quedan sentados haciendo otra cosa. Ellos tienen la capacidad de influir sobre otros niños. Eso quiere decir que es un elemento desarrollable, por suerte. Porque si no, cuando yo entreno gente diría, a ver, te hago un test, tú no eres líder, ¿para qué entras si no vas a aprender nada? No, es decir, todos entran. Y todos tienen la capacidad de tener esa capacidad de autotransformación. Entonces, basado en esto, yo me he dado cuenta que los padres verdaderamente tienen el afán de que sus hijos sean líderes en la vida, que se transformen en grandes seres humanos, que sean gente de bien. Y los mandan a grandes universidades y realmente estudian y estudian y estudian. Oye, y los padres queremos que nuestros hijos sepan tomar decisiones, sean decisivos y sepan tomar buenas decisiones. Así que es. Sean valientes, que sean arrojados, que vayan por todas las canicas en la vida, que no tengan miedo, que sean valientes. Pero el problema que tenemos es que los niños no son buenos para escuchar, pero son buenos para imitar. O sea que ten cuidado porque los niños imitan a sus padres. Claro. Es decir, si tú quieres que tus hijos sean lo que tú acabas de mencionar,
más te vale que tú también hagas el esfuerzo de ser un líder porque tú eres modelo. Claro. Porque al único que miran cuando tienen 6, 7 años es a la mamá y el papá. Y te voy a decir una cosa, las empresas, los países desarrollados han descubierto que los líderes de sus países los construyen las mujeres, las mamás. Porque la mamá invierte la mayor parte del tiempo en etapas tempranas, que es donde tú formas el carácter de la persona. Cuando el niño tiene 5 o 6 años, ahí ya formaste el carácter y ahí es donde se construye el liderazgo. Por eso, en los países desarrollados, si hay una beca para un hombre y una mujer, se la dan a una mujer. Claro. Entonces, el tema es que nos preguntemos cómo los maestros sociales, la sociedad, la familia y la educación te han creado hábitos positivos o negativos y te han transformado en líder o no. La primera pregunta es que tú puedes ser, te decía, puede ser que tú estudies mucho y tengas maestrías y doctorados y no seas líder. Claro. Porque tú eres técnico, no eres líder. Tú eres un experto, un científico, pero no eres líder. Entonces, lo que importa es por qué una persona inteligente es un seguidor en lugar de ser un líder y no transforma su vida en lo que él siempre anheló. Entonces, al final tú te transformas en cualquier cosa menos en lo que siempre has anhelado en tu vida. Y tú naciste para transformarte en lo que tú anhelas, no en lo que el medio ambiente te da o te proporciona. Eso es street material. ¿Otra vez vuélvelo a decir? Sí, tú tienes que ser un ser humano que te transformes en la persona que tú quieres ser y no ser la persona que eres producto del medio ambiente, de las circunstancias del entorno. El ser humano no es producto de las circunstancias, es producto de sus decisiones. Entonces más te vale que seas valiente, arrojado y que tengas la característica de transitar por el camino de la incertidumbre como la única materia prima que tú tienes para transformarte. Entonces, yo me he hecho varias preguntas en esta vida. Ya ves que tengo un libro sobre el arte de hacer preguntas que espero que algún día lo podamos regalar. Sí, vamos a regalarlo. Hoy lo regalamos. Podemos regalar este que traigo aquí, El gran salto de su vida. De su vida. Ahora sí, preguntas y respuestas para liberarse de las limitaciones y descubrir tu enorme potencial. Así es. Pero a ver, y vamos, estas preguntas son para ustedes también, ¿eh? Ajá. La primera pregunta que yo me hago es, y ahora invito a la gente, que es, pregúntate, ¿hemos sido educados para pensar en forma individualista o a pensar en forma en conjunto? El 99% de las personas cuando me responden esto me dice, hemos sido educados para ser individualistas. La prueba la tenemos cuando vivimos en una comunidad o vivimos en un edificio. La mitad de la gente piensa en yo y no en el nosotros. Pero no existe ningún líder en esta tierra que pueda considerar de que se puede ser líder pensando solo en ti mismo. Es decir, tienes que pensar en forma en conjunto porque los grandes resultados de la vida se logran a través del espíritu cooperativo. El ser humano es un ser gregario, necesita de otros seres humanos para poder triunfar. En la soledad no hay ningún tipo de crecimiento más que el que te permite tu cuerpo, tu mente o tus capacidades naturales. Claro. Pero la complementariedad con otras gentes es donde tú triunfas. Entonces, el primer elemento importante es que si la sociedad te transformó en un ser individualista, tú nunca vas a ser líder. Aunque seas estudiado maestrías, doctorado y hayas estudiado en Chicago, me da igual. Es decir, el tema es que tú entiendes que el sentido colectivo es la clave para poder triunfar personalmente o para triunfar como país. Claro. Hay un estudio, y eso sí que es interesante, de hace algunos años, que los países en el mundo que tienen sentido capital social se les llama. Los países que tienen más capital social triunfan más sobre los que no lo tienen. El capital social es la capacidad de producir resultados en conjunto. Wow. Por eso nuestros países latinoamericanos somos subdesarrollados con recursos multimillonarios. Los recursos sobran, lo que no nos sobran es la capacidad de ser líderes para transformar nuestros resultados en una labor colectiva. Claro.
Nosotros sabemos en el yo-yo, en mi individualidad, en el ego personal y no en el ego colectivo, que es donde tú sumas, multiplicas más bien. Es decir, que primer elemento, hemos sido educados en la individualidad y la individualidad jamás te lleva a un elemento de crecimiento expansivo, por así decirlo. Y yo creo que muchas empresas eso lo entienden muy bien y por eso cuando hemos hablado con gente como Mónica Flores de Manpower Group para México y Latinoamérica, siempre ha dicho que una de las grandes, digamos, competencias, uno de los grandes soft skills que hoy se requiere, que hoy requieren los reclutadores y estas compañías que tienen visiones y formas de operar mucho más avanzadas y visionarias, es justamente la habilidad de trabajar en equipo. Sí, porque el bien colectivo multiplica tu esfuerzo personal. Porque ¿de dónde tienes información? De los demás. Entonces, la segunda pregunta que debemos hacernos es si has sido educado a pensar en corto plazo o en largo plazo. A ver, explica. Mira, nuestra mente, diríamos, la constitución de nuestro cerebro es pensar siempre en el futuro. El ser humano no podría tener un sentido de motivación si no tiene una dimensión futura de su vida. Es decir, el hecho de que tú ya no tengas visión futura no te permite ni motivarte ni encontrar caminos de solución. Eso se vio en los prisioneros de guerra. En los prisioneros de guerra que estaban en una celda, o en Vietnam, eso lo tienen muy estudiados los americanos, aquellos que estaban en la celda y pensaban que querían regresar a su casa y que estaban jugando con sus hijos, o que tocaban su piano, o que iban manejando en su carro, encerrados en una jaula, muertos de hambre, eran los que podían sobrevivir más sobre aquellos que aceptaban que la realidad era un desastre. Es decir, el ser humano, si no tiene una dimensión futura, no puede pensar en sobrevivir en el largo plazo. Es decir, pero la mayoría de nosotros hemos sido educados en el mundo, en el corto plazo. Claro. En el aquí y el ahora. Ve la contaminación que tenemos en el mundo. Es decir, nos importa más tener un carro que cuidar la contaminación. Bueno, no nos vayamos lejos. Ustedes ubican un video, ahorita se los busco y se los pongo en YouTube. Un ejercicio bien interesante, Mario, que hicieron con niños. Encierran a 5 niños en un salón y ponen, digamos, una canasta llena de chocolates y una canasta con un chocolate. Si te esperas 15 minutos, largo plazo, toda esa canasta con 20 chocolates es tuya. Si no puedes esperar, entonces te vamos a dar nada más un chocolate. Y es increíble el instinto y la falta de lo que están tratando de comprobar es los niveles de fuerza de voluntad de unos niños sobre otros. Pero la gran mayoría acaban yendo por un chocolate porque no pueden esperar los 20. Fíjate. Y en una sociedad de gratificación inmediata, claro, ahorita peor para los efectos de lo que estás hablando. Tenemos un cerebro de microondas. Sí. Es decir, queremos cocinar en 5 minutos lo que la abuela cocinaba en 3 horas. Sí. Así nos gusta la vida. Claro. Entonces, la gratificación inmediata es fundamental. Es decir, y ese estudio que tú estás hablando, me hiciste recordar, comprobaron y hicieron el seguimiento a todos los niños que no se comieron el chocolate. Se dieron cuenta que estos jóvenes triunfaron más en la vida porque podían posponer la gratificación inmediata y entonces para pensar en el largo plazo. Claro. Entonces, lo vemos en nuestra vida personal. El 72% de los seres humanos que viven en México no tienen un plan de retiro cuando se jubilen, porque no piensan en una dimensión de largo plazo. Lo que piensan es en el aquí, en el ahora, en el presente, y ya veré mañana. Tenemos mente de quincena, no tenemos mente de la próxima generación. Claro. Entonces, ¿cuál es la característica que debes de tener? Los líderes, las personas que tienen mentalidad de líder, son visionarios. Ven por encima del problema la solución. Es decir, mientras el científico apunta con su dedo en el horizonte, los escépticos se quedan mirando el dedo. Es decir, porque ven más el corto plazo que la dimensión futura, mientras el científico ve una dimensión generacional.
Entonces, igual que ahora que estamos queriendo elegir un presidente, más nos vale que en lugar de andar resolviendo problemas de corto plazo, pensemos en la perspectiva del país en las próximas generaciones. Claro. No es andar resolviendo los problemitas cotidianos que tenemos el día de hoy, porque eso lo resuelve cualquiera, estando allá afuera, o sea, poniendo controles o haciendo cositas, travesuras, uno lo puede resolver, pero no resuelve ese problema de raíz. Claro. Entonces, el segundo está muy fuerte, ¿eh? Sí. Quiero hacer un paréntesis. Sí. Estamos preocupados hasta por un bache, ¿no? Uf. Y deberíamos estar preocupados de ver cómo vamos a hacer a México económicamente competitivo a nivel mundial, por ejemplo. Claro. Para los siguientes 10, 15 años. Claro. ¿Cómo vamos a darle la vuelta a la educación para que en los siguientes 20 años ranquemos mejor en los países de la OCDE y en la prueba PISA? Sí. En este mundo tú tienes que pensar en la perspectiva de largo plazo. Tienes el balance entre la capacidad de producir resultados y el resultado. Yo lo veo en las empresas, Marta. Las empresas que quieren resolver un problema de tajo cortan el gasto de hoy, sí, pero hipotecan la empresa a los próximos 10 años porque matan el área científica, que es el gasto. Es decir, claro, no es cortando las cosas del corto plazo, porque eso es para mentes pequeñas, para mentes que realmente no tienen una dimensión más que de la quincena, más de que de aquí y de la hora. Claro. Lo que hay que pensar es que tú no puedes hipotecar el largo plazo por tomar decisiones correctivas en el corto plazo. Esto es como querer resolver la contaminación poniendo un día, no circula. Es igual. Tú no puedes resolver un problema de largo plazo con medidas de corto plazo, punto. Claro. Tú no puedes decir que voy a quitar un avión para poder ahorrar. No, pues no. Yo ahorro haciendo otras cosas, claro, mucho más profundas. Que viene ligado al tercer punto. Viene ligado al tercer punto. Mira, ¿vives en lo urgente o vives en lo importante? Fíjate, yo a las personas le pregunto, ¿cómo te das cuenta si vives en lo urgente o en lo importante? En tu físico. Dime si tú eres un coleccionista del Melox o del colon nervioso, o eres una persona estresada, o te da psoriasis, o eres una persona que agredes todo el tiempo y ya no sabes cómo dimensionar hasta tu carácter porque explotas todo el tiempo. Es decir, si vives en el mundo de la urgencia, vives en el mundo del alto nivel de estrés. Y todas las personas que han venido aquí a hablar contigo ya saben todas las consecuencias del estrés. Entonces, ¿por qué vivimos en el mundo de lo urgente? Ningún líder en esta tierra podría considerar que vivir en lo urgente sería una solución viable. Lo urgente tiene que ver con la parte operativa. Tiene que ver con resolver el problema de si está sucio algo, lo barro y lo quito. De que si está descompuesto, lo reparo. Eso sí está bien. Pero eso no significa que siendo eficiente en el corto plazo tú estés teniendo una dirección correcta, porque puedes ir a toda velocidad y en reversa en la vida. Claro. El ser humano puede estar subiendo por la escalera del éxito y darse cuenta cuando llega viejo que la escalera de su vida estuvo puesta en una pared equivocada. Claro. Porque ponen su vida en un derrotero que nunca fue dimensionado. Es decir, el ser humano para poder pensar en lo importante debe pensar en el largo plazo, que es el punto anterior que hablábamos. Pero si el mundo de lo urgente es el mundo del corto plazo, lo operativo mata lo estratégico, lo urgente mata lo importante. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Vives haciendo parches en la vida. Claro. Entonces, ningún líder en esta vida podría pensar de que vivir en lo urgente es la clave. Sí, tienes que resolver los problemas de hoy y de mañana, pero tienes que tener una dirección. El problema de los países subdesarrollados, yo una vez fui a Asia y uno de los países que a mí me encantó es que decía, en el 2028 nosotros queremos hacer de nuestro país tal cosa. O sea, que lo que hago hoy está relacionado con un objetivo de largo plazo. Oye, en Shanghai hay un museo de planeación urbana. Ándale. Y hay una maqueta en donde está planeada la ciudad para los siguientes 30 años. Claro.
¿Para dónde van los puentes, dónde se va a seguir toda la vialidad, la circulación, en dónde vienen las nuevas carreteras? Ya está planeado. Y nosotros queremos resolver los problemas de las calles, de una calle que debió haber sido hecha hace 20 años. Claro. Claro. Es decir, cuando hablan, yo veo que los políticos cuando hablan de eso del aeropuerto, pues no es un problema del día de hoy, no es un problema del urgente, no es un problema de si corto o no presupuesto, es si eso tiene una dimensión futura correcta para los próximos 20 años. Claro. Es pensar inteligente, no es pensar en forma básica y primitiva de corto plazo. Hay que tener inteligencia en este mundo para saber qué dirección le doy a mi decisión del día de hoy. Claro. Entonces, el cuarto punto es que te preguntes, ¿has sido educado en la arrogancia o en la humildad? Para ahí, porque humildad no es soy buena persona, yo soy muy prudente, yo soy muy modesto, yo no me siento gran cosa. No, vamos a explicar eso regresando del corte con Mario Borguiño, no se vayan. Estamos de regreso con Mario Borguiño, experto en consultoría empresarial por más de 30 años en liderazgo. De hecho, hoy vamos a regalar 2 de sus varios libros, El arte de hacer preguntas, El método socrático para triunfar en la vida y en los negocios, y El gran salto de tu vida. Entonces, antes del corte, estábamos hablando de preguntas que nos debemos de hacer para saber si somos líderes o si hemos sido formados para ser seguidores. Ya les preguntamos si ustedes sienten que hemos sido educados para pensar de forma individual o para pensar de forma colectiva. Si hemos sido educados a pensar en corto plazo o en largo plazo, a vivir en lo urgente o a vivir en lo importante. Y vamos con el cuarto punto que dejaste en el tintero. El cuarto punto es que nos preguntemos si vivimos en el mundo de la arrogancia o de la humildad. Fíjate, define las palabras. La arrogancia tiene que ver más con tu interés personal. Porque tú eres arrogante porque te comparas con otros y quieres sentirte superior a otro. Soy mejor que otro, soy superior que otro y hasta más. Cuando los seres humanos vivimos en el mundo exclusivamente material, te vuelves arrogante porque el ego gana sobre la humildad. Y yo le pregunto a los sociólogos, cuando yo hice este estudio, y le pregunté, bueno, ¿por qué la gente es tan arrogante y no está en el mundo de la individualidad, en el mundo de la humildad? Me dice, el problema es la deducción que nosotros tenemos, o la definición que nosotros tenemos de humildad. Humildad nos dicen es pobreza, humildad es postergación, humildad es ser pasivo, humildad es que te dejes, humildad es que los demás te pasen por encima. No, humildad es sentirte poca cosa. Ándale, poca cosa. Poco merecedor. Ahí está. Y entonces, cuando tú cambias la pregunta, que acuérdate que vivo yo de preguntas, yo pregunto, a ver, las personas que realmente son humildes en esta vida, ¿qué deben tener para que realmente, si tú crees en alguna religión, piensa, para tener humildad, ¿qué te dicen los principios de nuestra vida? Vete a los principios. ¿Qué te dice que debe tener un ser humano para ser humilde? Y Marta, lo que me sale, la gente lo que me dice automáticamente es fortaleza. Para ser humilde. Porque el principio básico de la humildad es la seguridad personal. Tú sueltas cuando tú estás seguro de ti mismo. Sí. Cuando tú eres inseguro, toma todo como la perinola, toma todo para ti porque yo no sé si realmente me voy a quedar mañana con algo. Entonces, las personas que profesan alguna religión saben que las personas humildes son seguras de sí mismas. Son personas que tienen una consideración hacia las demás personas. Son personas que realmente nos quieren construir junto con otros seres humanos. Entonces, los sociólogos que he consultado me dicen, el problema está en la connotación y la educación que nos dieron de ser humildes. Porque ¿quién quiere ser postergado, pisoteado, menor o pobre o humilde? Nadie. Entonces nos transformamos en seres arrogantes. Y entonces yo les pregunto, ¿tú aceptarías ser dirigido por una persona arrogante? La gente dice que no. Uh-huh. Nadie quiere ser
dirigido por una persona arrogante, pedante, individualista, que busca intereses personales y que no tenga ningún tipo de consideración. Entonces, cualquier persona que se considere líder sabe que debe ser un comunicador persuasivo. Claro. Debe ser una persona que debe tener inteligencia emocional. Porque la arrogancia no es inteligencia emocional, es lo primitivo de tu forma de pensar, es la parte más arcaica, es la parte que le llamamos prehumana del ser humano. Entonces, lo que importa es que si tú tienes inteligencia emocional, tú comienzas a entender que la arrogancia destruye el trabajo en equipo, la arrogancia destruye la cooperación, la arrogancia destruye el sentido de pertenencia. Entonces los líderes no quieren eso. Un líder sabe que necesita eso y no lo saca con un cursito y no lo saca paseando a la gente o regalándole un televisor solamente. Es además diario de 9 a 6 de la tarde cómo tú actúas con ellos. Entonces, aquellos que hemos sido educados en la arrogancia, nunca vas a ser líder. Claro. Serás jefe, capataz, quién sabe, algo en especial. Claro. Y la última, que es la última reflexión, si hemos sido educados, pregunta si has sido educado a competir o a cooperar. Imagínate, nosotros somos máquinas de competir. Es decir, si yo no gano, más bien, si tú no pierdes, ¿cómo yo gano? Claro. Es decir, nos encanta verte perder para que yo me sienta superior, porque vivimos en el mundo de la escasez, no vivimos en el mundo de la abundancia. Entonces, mira, nosotros vamos a tener... La gente es envidiosa porque es competitiva. Claro, pero la gente compite inclusive hasta en su propia familia, hasta dentro de sus propios equipos. Pero cuando tú tienes un equipo en el cual tú perteneces, lo que gobierna es el objetivo común, no tu objetivo individual. Exacto. Es decir, si va a gobernar tus intereses personales por encima de los intereses colectivos, por favor, ya destruiste todo. Claro. Y en aras de, como yo veo a los políticos ahora, en aras de echarte el rollo colectivo, tratas de resolver los problemas de corto plazo. También está mal. Es decir, ¿cierto? Pues sí, porque entonces motivas y hace que la gente, como mi perrito que mueve la cola, que dice, ay, voy a resolver tal cosa, y la gente mueve la colita y dice, sí, hay que resolverlo. Sí, pero eso de corto o largo plazo, ¿qué beneficio nos va a dar en términos de la sobrevivencia del país? Claro. O vamos a tener que pedir prestado toda la vida. Claro. Entonces, la capacidad del espíritu cooperativo es el principio intrínseco de un líder, porque el líder sabe que tomar decisiones en conjunto es la clave. Claro. Cuando tú tomas decisiones en conjunto, tú tienes la contribución de la complementariedad. Claro. Mira, nosotros vamos a tener una conferencia que habla sobre ese tema. Hasta más, la conferencia la vamos a tener en el mes de junio. Uh-huh. Se va a llamar, el taller se llama el disruptor. Uh-huh. Es decir, cómo tú creas ideas nuevas, que nosotros llamamos disruptoras, distintas, únicas, tú como líder, que te permitan pasar tu empresa a un estadio superior, que te permitan transformar tus resultados en grandes resultados. Claro. Entonces, esa que va a ser el día 30 de junio, hasta más 30 de junio lo vamos a hacer, un día antes de las elecciones, te recuerdo, 30 de junio, tenemos todo el día, va a ser un taller de 9 a 6. La gente viene, trabaja y piensa cómo tú como líder transformas tu realidad en éxito, tu realidad o tu empresa en un crecimiento que tenga un crecimiento exponencial y no que tenga un crecimiento lineal, que es crecer un 2%, un 3%, crecí más que el año pasado. Claro. No, las empresas disruptoras son las que crecen 40, 50, hasta 100% anual. Eso es muy importante. Todas las personas que nos estén escuchando el día de hoy, ¿sí? Si me llaman al 55 34 19 25, automáticamente, como tú ya sabes, les damos el 50% de descuento. Ya sabes que yo siempre quiero proteger, ayudar. Yo estoy en esta etapa de mi vida para poder contribuir y ayudar a otros jóvenes emprendedores y empresarios que vean que su negocio no está saliendo.
para que tú reflexiones qué debes cambiar, qué debes transformar en tu negocio. Porque el problema no es el entorno, el problema eres tú como líder. Claro. Que si piensas como una persona disruptora que generas una transformación, un cambio fundamental, o eres una persona que solo evolucionas. Claro. Entonces, este tipo de reflexión que estamos haciendo, Marta, tiene que ver con que las personas, cuanto más se cuestionan a sí mismo, más asumen conciencia de su propia vida. Totalmente. Y asumes la conciencia de qué no eres y de qué sí eres. Claro. Y asumes un estado de conciencia tal que te permite ser un ser superior. Fíjate, ser un ser superior porque tú multiplicas, no sumas restando. ¿No saben lo que es escuchar en vivo a Mario Borguillo? Dile a todos, ¿ya preparaste? ¿Ya sabes de qué vas a hablar? ¿O todavía sigues debatiendo? No, se parece mucho a este tema porque yo estoy en la etapa de ayudar a que las personas asuman la conciencia y que realmente se transformen en el ser humano que quieren ser. Se va a llamar el gran salto de tu vida. ¡Ay! 9 de junio, el gran salto de tu vida en el Master MOA, Mario Borguillo por primera vez. Sí, para que la gente vea que los errores son la materia prima del éxito. Y no que los errores es algo que hasta tu abuelita te decía, no hagas eso, no sea cosa que te vaya mal. No hagas eso, no sea cosa que te salga al revés. No, es decir, siempre nos educaron a tener miedo al fracaso. Amen al fracaso. Debemos ser máquinas de fracasar para luego construir el éxito. Y Winston Churchill lo dijo, los seres humanos necesitamos fracasar hasta alcanzar el éxito. Es decir, ¿de dónde tú aprendes en la vida, Marta? Aprendes de los fregadazos. ¡Ándale! Claro. ¿Cuántos errores habremos cometido tú y yo en nuestra vida para poder llegar a donde estamos? Lo que pasa es que, ¿saben qué? Pues obviamente a uno siempre le cuentan el resultado, pero no le cuentan el proceso. Sí, no, el proceso. En el proceso está un chorro de fracaso. Y si aprendes del fracaso, tú te transformas en una persona inteligente. Te va a gustar esta. No importa que pierdas todo, siempre y cuando no pierdas la lección. ¿Te gustó? Me encantó. Oigan, Mario Borguillo el próximo 9 de junio y luego el 30 de junio. 30 de junio se llama el taller El Disruptor. Así se llama. Disrupción es cómo tú generas algo nuevo, único en tu negocio. Hasta más, aquellos que están pensando en abrir un negocio deben de ir. Porque tienen que pensar en cómo hacer algo único, exclusivo, diferente, que impacte al consumidor de tal forma que te compren a ti, no a otro. Totalmente. Entonces, cuando la gente dice, ay, es que voy a abrir un negocio para medir el nivel, la cantidad de aleteos que hace una mosca, ¿por qué? Es que nadie lo tiene. No, hijo, el hecho de que nadie lo tenga no significa que vas a tener éxito. Totalmente. Es decir, tienes que buscar caminos. Ya hay un estudio, yo tengo un estudio y quiero decirte que esto es una primicia. Voy a sacar un libro basado en esto, que ya tiene más de 300 páginas, que habla de cómo las empresas crecen un 500% en 4 años. ¿Por qué? Porque piensan distinto. No es de que mejoro, ahora hablo hasta las 10 de la noche, no, ahora tengo un call center. No va por ahí. Ese lo hace cualquier mortalito. Lo que importa es que tú seas inteligente y pienses en forma disruptiva para pasar a otra dimensión. Totalmente. Mario Borguillo, ¿saben qué? Si alguien aquí tiene una empresa que les urge darle la vuelta, bueno, pues es Sucedi, que es director general de Borguillo Consultores, es consultor empresarial, experto en procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial. Entonces ahí les va, lo pueden contactar vía Twitter en Borguino Mario o el teléfono que es 5534 1925 o info@borguino con H después de la G.com.mx. Y una última cosa quisiera decir. Es que muchos que nos escuchan, Marta, dicen, es que el señor Borguino seguramente es muy caro. Sí, soy carísimo. O sea, cobro mucho. Pero a los emprendedores, a los jóvenes, yo hago un tratamiento que ni se imaginan.
Yo ayudo a muchos jovencitos que están iniciando porque les ahorro 10 años de aprendizaje. Claro, de dolores de cabeza. Ahí está, y de errores. De créditos bancarios. No se preocupen, ustedes llámenme. Sí, y luego tengo formas de cómo resolver tu problema, porque nosotros tenemos un equipo de gente así que tienen 30, 35 años de trabajo como yo, que tenemos mucha experiencia, ya hemos sido fogueados por la vida. Muy bien, muchas gracias, Mario.